Las puertas automáticas del centro médico St. Catherine se abrieron con un siseo, liberando una oleada de aire antiséptico y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Apenas amanecía, y en los pasillos del hospital aún se respiraba ese silencio sombrío que reinaba justo antes del caos. Clara Beston estaba junto a la recepción, aferrada a su nueva credencial. Su corazón latía más rápido de lo que debía. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevo comienzo. Su reflejo en la puerta de cristal parecía más firme de lo que se sentía. Cabello castaño claro recogido en un práctico moño, ojos verdes penetrantes pero amables. Su uniforme azul marino apretaba con determinación. Se había prometido a sí misma que lo lograría. Una enfermera como ella no tenía muchas oportunidades en una unidad de cirugía cardíaca como esta. Orientaciones en el tercer piso, dijo la recepcionista sin levantar la vista. Clara asintió, susurrando un suave gracias y entró en el ascensor. Las paredes de espejo le devolvieron la sonrisa ansiosa. En algún lugar arriba, la mujer a la que asistiría le esperaba, la famosa doctora Helena Grant. El nombre despertaba admiración y temor en todo el hospital. La cirujana de hielo había susurrado a alguien en el chat del grupo de personal. Brillante, exigente, intocable, el ascensor sonó y Clara salió. El aire era más fresco. La planta de cirugía era un mundo aparte, bandejas metálicas, monitores brillantes y gente moviéndose con precisión silenciosa. Una mujer alta con bata blanca estaba al final del pasillo, hojeando una tableta. Señora Beston. Clara se quedó paralizada por una fracción de segundo. La mujer levantó la vista. Helena Grant. Su postura era impecable. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño bajo y pulcro. Sus ojos grises, penetrantes e inteligentes, se clavaban en Clara como si la examinaran en busca de defectos. Poseía esa belleza que ponía nerviosa a la gente, controlada, distante, perfectamente serena. Sí, doctor, respondió Clara, esforzándose por mantener la voz firme. Eres la nueva incorporación a mi equipo quirúrgico. El tono de Helena era cortante. Profesional. Espero puntualidad, precisión y cero charlas innecesarias en el quirófano. Aprenderás nuestro sistema observando primero. ¿Entiendes? Sí, señora. Bien. Helena se giró, caminando ya hacia la sala de preparación. A ver si puedes seguirme el ritmo. Clara la siguió, captando fragmentos de la eficiencia de Helena en movimiento. Guantes, mascarillas, un historial clínico entregado a mitad de camino. Cada movimiento tenía un propósito. Clara lo admiraba, aunque le oprimía el pecho. Dentro del quirófano, la autoridad de Helena llenaba cada rincón. Sus instrucciones eran rápidas y claras. Clara asistía en silencio, anticipando las herramientas, estudiando los monitores, permaneciendo invisible pero esencial. Abrazadera, dijo Helena. Abrazadera, repitió Clara, entregándosela sin dudarlo. Por un breve instante, sus dedos se rozaron. Nada intencional, solo el contacto estéril de dos profesionales. Pero la mirada de Helena se detuvo un instante antes de volver al campo quirúrgico. Para cuando terminó la cirugía, las horas habían transcurrido sin que nadie se diera cuenta. Las constantes vitales del paciente se estabilizaron y la tensión en la habitación se disolvió en un tranquilo alivio. Helena se quitó los guantes y se giró hacia Clara. No está mal para ser el primer día, dijo simplemente. Clara sonrió sorprendida. Gracias, doctor. Pero Helena ya se alejaba, dejando tras de sí un leve aroma a antiséptico y perfume. Era casi el atardecer cuando Clara por fin salió a tomar aire. El patio del hospital estaba vacío, salvo por un único banco bajo una lámpara parpadeante. Se sentó, estirando los hombros doloridos, y observó cómo las luces de la ciudad se despertaban. Tras ella, resonaban pasos, firmes, seguros, todavía presentes. Helena estaba de pie al borde de la luz,
con las manos en los bolsillos del abrigo. Sin la mascarilla, parecía menos severa, casi humana. Solo estoy recuperando el aliento, dijo Clara, intentando no parecer sorprendida. Ha sido un primer día muy largo. Te portaste bien. La mayoría de las enfermeras nuevas se quedan paralizadas durante los procedimientos cardíacos. Gracias, vaciló Clara y luego añadió suavemente. Aprendí observando. Elena ladeó la cabeza, observándola. La observación es un buen comienzo, pero no es suficiente en mi equipo. Necesitarás intuición y disciplina. Puedo hacer ambas cosas, dijo Clara y, por primera vez, lo dijo con convicción. Los labios de Elena se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero algo parecido. Ya veremos. El silencio que siguió no fue incómodo. Se oyó el ulular de una ambulancia a lo lejos. La lámpara volvió a parpadear. Elena miró su reloj. Descanse, señorita Beston. Mañana no será más fácil. Clara la vio irse. El taconeo se desvaneció en el bullicio de la ciudad. Exhaló, dándose cuenta de que su pulso seguía acelerado. Había algo en la doctora, una energía que la atraía y la mantenía a distancia al mismo tiempo, fría pero viva bajo la superficie. Al cruzar las puertas corredizas del hospital, Clara volvió a verse reflejada, cansada, sí, pero con una leve sonrisa. Había enfrentado su primera incisión, su primer largo día bajo el mando de Helena Grant, y algo en su interior le susurraba que esto era solo el principio. La segunda mañana llegó sin piedad. A las 6 de la mañana, el ala de cirugía ya bullía de actividad, camillas rodando, monitores sonando, voces entrecortadas y urgentes. Clara se puso su uniforme, se ató el pelo y volvió a colocarse la placa con el mismo nerviosismo del día anterior. La doctora Helena Grant ya estaba en el quirófano cuando llegó. Sin saludos ni asentimientos, solo una concentración absoluta y estéril en el tórax abierto que tenía delante. Las luces quirúrgicas se reflejaban en los instrumentos plateados como estrellas lejanas. Clara se dirigió silenciosamente a su puesto, adaptándose al ritmo sin que nadie se lo pidiera. Signos vitales estables, murmuró. La mano enguantada de Elena se extendió, con la palma hacia arriba. Bisturí. Clara lo pasó con fluidez. Podía sentir el cambio en la sala. Elena trabajaba como un director de orquesta. Cada gesto preciso, cada respiración sincronizada con precisión. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. La tensión no era hostil, era reverente. Cuando el procedimiento finalmente terminó, Elena dio un paso atrás y se quitó los guantes. El corazón de la paciente volvía a latir con fuerza. A su alrededor, el equipo comenzó a limpiar, y la intensidad se disolvió en el tranquilo murmullo de la rutina posoperatoria. Señora Beston, dijo Elena sin mirarla. Se anticipa bien. Sigue así. No era un cumplido, en realidad, más bien una observación objetiva. Aún así, Clara sintió que se le subía la fiebre. Gracias, doctor. Elena lo miró con una mirada más dulce de lo habitual. Ve a buscar agua. La necesitarás para el próximo. A media tarde, llegó la segunda emergencia, un paciente con una válvula rota, que apenas respiraba. La calma de Elena no flaqueó ni siquiera ante el caos que la rodeaba. Clara siguió sus órdenes sin dudarlo, moviéndose más rápido que nunca. Abrazadera, dijo Elena. Abrazadera, repitió Clara, con la mano ya allí. La presión está bajando, advirtió otra enfermera. Elena frunció el ceño. Succiona ahora. El latido del paciente se entrecortó en el monitor. Las manos de Clara temblaron levemente, pero se tranquilizó, recordando la calma en el tono de Elena. Concéntrate, pensó. Siempre concéntrate. Al finalizar el procedimiento y estabilizarse el paciente, Elena asintió con un solo gesto. Buen trabajo, equipo. Los demás se dispersaron,
con el cansancio reflejado en sus rostros. Elena se quitó los guantes y se giró hacia Clara. Mantuviste la compostura. La mayoría de la gente no lo hace. No cuando la habitación empieza a inclinarse. Clara sonrió levemente. He visto cosas peores. Algo brilló en la expresión de Elena, curiosidad. Quizás peor, Clara dudó. Trabajaba en urgencias. La gente llegaba rota, a veces sin remedio. Aprendes a moverte, a no entrar en pánico. Elena la miró un buen rato, como si guardara la respuesta. Luego asintió. Eso lo explica todo. Se alejó antes de que Clara pudiera responder. Más tarde, se encontraron solos en la pequeña sala de profesores. Solo 2 tazas de café quemado y el leve zumbido de una máquina expendedora entre ellos. Clara estaba sentada junto a la ventana, observando cómo la llovizna se formaba contra el cristal. «No crees en tomar descansos, ¿verdad?», preguntó con ligereza. Elena no levantó la vista de su tableta. «Los pacientes no descansan al morir, señora Beston», Clara sonrió con suficiencia. Esa es una manera de mantener la motivación. Por un instante, los labios de Elena se curvaron, apenas un atisbo de sonrisa. Prefiero ser eficiente, punto. La eficiencia no puede reemplazar la empatía. Las palabras salieron de la boca de Clara antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Elena se alzaron, grises y penetrantes. Y la empatía no puede salvar a un paciente que se desangra en la mesa de operaciones. La atmósfera entre ellos se tensó. Clara se arrepintió de haber hablado, pero no apartó la mirada. Quizás no, pero puedes salvar a quien sostiene el bisturí. Elena la miró fijamente como si la afirmación la hubiera impactado más profundamente de lo esperado. Finalmente, dejó la tableta. Es usted atrevida, señora Beston, punto. Simplemente honesto. La honestidad no siempre tiene cabida aquí. Quizás ese sea el problema, dijo Clara en voz baja. Elena no respondió. En cambio, se levantó y se acercó a la cafetera, llenándose la taza en silencio. Clara esperaba que la conversación terminara ahí, otro muro se alzaba entre ellas. Pero cuando Elena volvió a hablar, su tono era más bajo, pensativo. Descubrirás que este trabajo te va quitando pedazos. Poco a poco, la precisión es nuestra forma de sobrevivir. A Clara se le ablandó el corazón. ¿Y cuando la precisión no basta? Elena se giró, con la mirada perdida. Entonces te pierdes o te alejas. La lluvia golpeaba con más fuerza el cristal. Ninguna de las dos se movió. Por un instante, Clara quiso preguntar qué había perdido Elena, a quien había perdido, pero algo en la expresión del médico le advirtió que no lo hiciera. Aún así, una silenciosa comprensión se instaló en el aire, algo tácito, pero real. La noche siguiente, durante un turno de noche, llamaron a Elena y Clara para que revisaran a un paciente postoperatorio. Las constantes vitales del hombre habían bajado inesperadamente. Trabajaron juntas bajo la tenue luz de la UCI. Elena ajustaba la vía intravenosa y Clara le susurraba palabras tranquilizadoras al paciente mientras preparaba otra jeringa. Cuando terminó y el hombre se estabilizó, Elena exhaló. «Habla con ellos mientras trabajas». Clara asintió. «Me ayuda». Elena la observó. «¿Les ayuda a ellos o a ti?» «A ambos». Una breve pausa. «Tú no eres como los demás», dijo Elena en voz baja. Clara sonrió. «Eso es lo que me dicen». La mirada del doctor se detuvo más tiempo esta vez, firme e indescifrable. «Tendrás que tener cuidado. Este lugar cambia a la gente. Quizás lo cambie primero», murmuró Clara. Por un instante, Elena no dijo nada. Luego se volvió hacia los monitores. «Ambiciosa», dijo. «Ya veremos». A medianoche, Clara salió de la sala. Sus pasos resonaban por el pasillo pulido. Se detuvo un segundo ante la pared de cristal que daba a la ciudad dormida. Elena seguía dentro del quirófano, terminando sus notas. A través del cristal, Clara pudo verla,
la bata blanca, los movimientos controlados, la soledad. Por primera vez, se preguntó si la doctora alguna vez se iba a casa. Y por razones que no pudo identificar, ese pensamiento la acompañó hasta el estacionamiento. A través de la llovizna, a través del silencio de su apartamento vacío, se formó una conexión, frágil, tácita y peligrosamente viva. La tormenta llegó antes del amanecer. La lluvia torrencial repiqueteaba contra las ventanas del hospital, difuminando la ciudad en franjas grises. Clara cruzó apresuradamente las puertas corredizas, empapada a pesar del paraguas, y sus zapatos chirriaban sobre el suelo pulido. Iba a ser un día largo, lo presentía. Dentro del vestuario, las enfermeras hablaban en voz baja sobre una complicación de la cirugía de anoche. El paciente había empeorado después de la medianoche. Clara se cambió rápidamente, se recogió el pelo en un moño más apretado y se dirigió directamente a la sala de cardiología. Elena ya estaba allí. La cirujana estaba de pie junto a la cama del paciente, con los hombros erguidos y el rostro impasible mientras revisaba la historia clínica. Su bata blanca se veía impecable incluso en la penumbra de la tormenta. ¿Cómo está?, preguntó Clara acercándose con cuidado. Estable ahora, dijo Elena sin levantar la vista. Entró en arritmia sobre las 2 de la mañana. Intervenimos a tiempo. ¿Aún no te has ido a casa? Elena finalmente giró la cabeza, sus ojos grises clavados en los de ella. Hay trabajo por hacer. Clara suspiró suavemente. ¿Quieres decir que siempre hay trabajo por hacer? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Ya lo estás entendiendo. Se quedaron un momento juntas, el ritmo constante del monitor cardíaco llenando el silencio entre ellas. Clara la miró, cansada pero firme. Había una especie de fuerza silenciosa en la forma en que Elena afrontaba el agotamiento, como si admitir la fatiga la hiciera menos capaz. ¿Alguna vez te detienes?, preguntó Clara. Elena la miró de nuevo, con expresión neutral, pero no fría. Parar parece peligroso. Antes de que Clara pudiera responder, entró una enfermera con un portapapeles. Dr. Brandt, el director quiere un seguimiento de las notas postoperatorias. Elena asintió y le entregó el historial clínico a Clara. Asegúrate de que lo monitoreen cada 15 minutos. Al irse, Clara no pudo evitar verla partir. Su espalda era perfectamente recta, segura y controlada, una mujer que cargaba sola con el peso de su mundo. Al caer la tarde, la tormenta empeoró. Los truenos resonaron tan fuerte que las tejas del techo de la UCI vibraron. Clara estaba haciendo rondas cuando se cruzó con 2 enfermeras veteranas que susurraban cerca de la sala de suministros. Perdió a un paciente hace 2 años, dijo uno. Un adolescente. La primera cirugía que dirigió sola. La pobre no sobrevivió. La otra respondió en voz baja. Se dice que se culpó a sí misma. Clara siguió caminando, fingiendo no escuchar, pero las palabras la siguieron por el pasillo. Una adolescente, 2 años atrás, se culpaba a sí misma. Pensó en la precisión de Elena, en su control casi obsesivo. Quizás no fuera arrogancia. Quizás fuera una armadura. Cuando la luz parpadeó durante el siguiente trueno, se encendieron las luces de emergencia. La repentina oscuridad silenció el pasillo. Generadores de emergencia activados, gritó alguien, pero era evidente que la tormenta había cortado las líneas exteriores. En cuestión de minutos, el personal recorría los pasillos con linternas. Clara fue enviada al ala de cirugía para comprobar el nivel de energía del equipo. Al doblar una esquina, un rayo de luz la iluminó. Elena sostenía una linterna en una mano y su tableta en la otra. Señorita Beston, doctora, dijo Clara con una breve sonrisa. Venía a revisar los monitores de la UCI. Ya está hecho, dijo Elena. Ven conmigo. El refuerzo del ala está fallando. Caminaron juntos por los pasillos en penumbra, con el zumbido de los generadores llenando el silencio. Sus sombras se alargaban sobre las paredes, 2 figuras atadas por el deber y algo más elusivo.
Al llegar al final del pasillo, Elena empujó la puerta que daba a una pequeña sala de personal. Esperaremos aquí hasta que Ingeniería confirme la red. Dentro, solo brillaba una tenue luz de emergencia. La lluvia golpeaba las ventanas, y los relámpagos destellaban cada pocos segundos. Elena dejó la linterna sobre el mostrador, con helas apuntando hacia arriba, llenando el espacio con un halo pálido. Por un rato, ninguno habló. El mundo exterior parecía reducido al sonido de la lluvia y al ritmo sincronizado de sus respiraciones. ¿Te molestan las tormentas?, preguntó Clara finalmente. No, respondió Elena. Luego, tras una pausa, añadió, me recuerdan a una cirugía. Ruido y caos afuera, calma y precisión adentro. Esa es una forma de verlo, dijo Clara con una leve sonrisa. Personalmente, creo que las tormentas sacan a la luz cosas. Te hacen enfrentar lo que intentas ignorar. Elena la miró. ¿Y qué intenta ignorar, señorita Beston? Mi pasado, admitió Clara, sorprendiéndose a sí misma. Mi madre murió en un hospital. Otro estado, otro personal. Tenía 15 años. Recuerdo que el médico se marchó sin decir palabra. La expresión de Elena cambió. Su habitual expresión de muro se suavizó. Por eso te hiciste enfermera, Clara asintió. Quería ser lo que ella no tenía. El silencio que siguió fue frágil. La tormenta afuera parecía acercar sus confesiones. ¿Y tú?, preguntó Clara con dulzura. ¿Qué intentas ignorar? Elena dudó, con la mano apretada en el borde del mostrador. Un error, dijo finalmente. Un error que no puedo deshacer. Clara esperó. Fue mi primera intervención en solitario, continuó Elena en voz baja. Un chico de 16 años. No sobrevivió. Lo recordé durante meses. Cada incisión, cada respiración, cada decisión que tomé, nada podía cambiarlo. La linterna parpadeó, proyectando sombras cambiantes sobre su rostro. Ahora parecía más pequeña, humana, despojada de la armadura que la hacía intocable. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No fue tu culpa. Yo era la que sostenía el bisturí, dijo Elena rotundamente. Y gracias a ello sigues salvando vidas cada día. Elena la miró a los ojos, grises y tormentosos, reflejando el relámpago que entraba por la ventana. Por un instante, ninguno se movió. Afuera, el mundo era un caos. Dentro, el silencio estaba cargado de comprensión. Hablas como si ya hubieras pasado por esto antes, dijo Elena en voz baja. Sí, susurró Clara. Una pérdida diferente. El mismo dolor, el trueno volvió a retumbar. La luz volvió a la vida, zumbando a través de las paredes. Las luces fluorescentes se despertaron con un zumbido, borrando el tenue resplandor que las había rodeado. Elena se enderezó, recuperando su máscara profesional casi al instante. Deberíamos volver a la sala. Clara asintió, pero le dolía un poco el pecho. El momento había pasado, pero no del todo. Mientras caminaban de regreso por los pasillos, ahora iluminados, Elena aminoró el paso cerca de las puertas de la UCI. Gracias, señorita Beston. ¿Para qué? Por no intentar arreglarlo, dijo Elena en voz baja. Hay cosas que hay que recordar. Clara no respondió. Simplemente la miró a los ojos y le dedicó una pequeña sonrisa sincera. Más tarde esa noche, después de que la tormenta se calmara, Clara se encontró de nuevo en la sala de descanso. Una taza de café se enfrió entre sus manos mientras observaba los rastros de lluvia secándose en la ventana. Repasó la noche en su mente, la confesión, el relámpago, la mirada de Elena. Por primera vez, la voz de la doctora tembló. Algo en el pecho de Clara se movió, un dolor que al principio no reconoció, pero luego sí, empatía, conexión y algo peligrosamente cercano a la añoranza. Cuando se levantó para irse,
Se detuvo ante la puerta de cristal del pasillo del quirófano. Elena seguía adentro, terminando informes bajo la luz estéril. Sus miradas se cruzaron a través del reflejo solo un instante. La mirada de Elena no era autoritaria esta vez. Era casi inquisitiva. Clara asintió en silencio antes de girarse hacia el ascensor. Afuera, la ciudad seguía lloviendo a cántaros, y en algún lugar a sus espaldas, un corazón cauteloso se había roto lo suficiente como para dejar entrar la luz. La lluvia finalmente paró, dejando la ciudad limpia y fría. Por la mañana, un sol pálido se abrió paso entre las nubes, derramando una tenue luz sobre las ventanas de St. Catherine. El hospital parecía más tranquilo de lo habitual, más calmado, como si recuperara el aliento después de la tormenta. Clara llegó temprano, con el café aún humeante, y se detuvo en la enfermería para echar un vistazo al horario del quirófano. El nombre del doctor Grant llenó la pizarra de la mañana a la noche. 3 cirugías, todas importantes. Se preguntó, no por primera vez, si Elena dormía alguna vez. Cuando entró en la sala de preparación, Elena ya estaba allí ajustándose la mascarilla. Sus miradas se cruzaron brevemente en el reflejo de la vitrina. No intercambiaron palabras, pero algo en ese silencio cargaba con el peso de la noche anterior. Buenos días, dijo Clara suavemente. Elena asintió. Buenos días. Eso fue todo, pero fue suficiente para enviar una pequeña corriente a través del pecho de Clara, una extraña mezcla de tensión y consuelo. Para la segunda intervención, el quirófano se sentía cargado de una energía distinta. Clara percibía el ritmo tácito entre ellas, la precisión de los movimientos de Elena y su propia capacidad para anticiparlos. Sabía cuándo Elena tomaría el bisturí, cuándo necesitaría succión, cuándo ajustar el monitor. Apenas hablaban. Sin embargo, todo fluía, hasta que dejó de fluir. A mitad de la cirugía, una enfermera junior dudó, entregando el instrumento equivocado. La voz de Elena cortó el aire, tranquila, pero firme. Ese no. La enfermera se sonrojó y se corrigió. El momento pasó, pero la tensión persistió. Elena terminó el procedimiento impecablemente, como siempre, y se apartó de la mesa. Buen trabajo, dijo a la sala. Y luego, tras una pausa, su mirada se posó brevemente en Clara. Especialmente en usted, señora Beston. Clara sonrió bajo su máscara, pequeña y oculta. Fue más tarde ese mismo día, durante un descanso en la sala de personal, cuando las cosas empezaron a cambiar de nuevo. Clara estaba sentada con una taza de té, revisando las historias clínicas de los pacientes, cuando 2 cirujanos entraron en medio de una conversación. Grant se está ablandando, dijo uno de ellos en voz baja. Esa nueva enfermera, Beston, ¿verdad? Es la única que puede hablar con ella sin convertirse en polvo. El otro rió entre dientes. Quizás sea eso lo que hace falta. Alguien que no le tenga miedo. Clara miró hacia abajo, fingiendo no escuchar, pero las palabras la impactaron más profundamente de lo que esperaba. Unos minutos después, entró Elena. Los hombres se callaron al instante, murmurando algo sobre ir a radiología antes de desaparecer. Elena sirvió café en silencio. Están chismorreando otra vez, ¿no? Clara parpadeó. ¿Qué? Elena se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. No estoy sorda, señorita Beston. Cuando la gente se calla en cuanto entras en una habitación, rara vez es porque estaban hablando del tiempo. Clara dudó un momento y luego dijo en voz baja. Simplemente les intimidas, punto. Prefiero el respeto a la intimidación. A veces se parecen, respondió Clara antes de poder detenerse. Elena arqueó una ceja. ¿Y tú cuál sientes? Clara la miró a los ojos. Ninguno. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. Entonces Elena exhaló y dejó la taza. Eso es lo que te hace diferente, punto. Diferente bien o diferente mal. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena.
Aún no lo he decidido. Más tarde esa noche, Elena llamó a Clara para que la ayudara a revisar a un paciente postoperatorio. Caminaron juntas por el pasillo en penumbra, con sus pasos resonando a un ritmo suave. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras móviles en las paredes. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando medicina?, preguntó Elena de repente. Casi 10 años, respondió Clara. Empecé como asistente en un centro de urgencias. Fui ascendiendo poco a poco. Elena asintió pensativa. No me pareces alguien que se toma el camino fácil. Clara sonrió. Tú tampoco. Se detuvieron en la habitación del paciente. Elena revisó el monitor, ajustó una línea y luego se giró hacia Clara. Tenías razón, sabes, dijo en voz baja. Acerca de... La empatía no salva a todos, pero salva algo. Quizás lo que queda de nosotros. Clara no respondió de inmediato. Solo la observó. La forma en que la luz intensa se suavizaba alrededor del rostro de Elena cuando no luchaba contra ella. A veces creo que olvidas que tú también eres humana, susurró Clara. Elena tensó la mandíbula. No por ira, sino como si sus palabras hubieran tocado una cicatriz que rara vez dejaba ver. En este trabajo, ser humano es un obstáculo, punto. O tal vez es lo que te hace bueno en eso, dijo Clara. Por un instante, Elena la miró como si la viera por primera vez. Luego se giró bruscamente y abrió el expediente de la paciente. Debería descansar un poco, señorita Beston, punto. Podría decirte lo mismo. Elena miró por encima del hombro. Un destello de diversión se asomó en su rostro. Touche, esa noche, al salir de la sala, Clara vio a Elena a través del cristal del consultorio, sola, encorvada sobre su escritorio, con la luz de la lámpara reflejándose en su cabello. Los papeles la rodeaban como el resultado de una batalla. Clara dudó en la puerta. Llamar o irse. Antes de que pudiera decidirse, Elena levantó la vista y captó su mirada. Por un instante, ninguna se movió. Entonces, Elena señaló la cafetera en la mesita auxiliar. ¿La bebés sola? Clara sonrió y entró. Depende de quien pregunte. Elena sirvió 2 tazas y le entregó una. No deberías seguir aquí, punto. Tú tampoco deberías. Una leve sonrisa burlona se dibujó de nuevo en los labios de Elena. Podría decir que estoy revisando historiales médicos, y podría decir que estoy manteniendo hidratada a la doctora. Entonces ambos somos mentirosos, murmuró Elena. Pero había calidez tras sus palabras. Se sentaron en un silencio cordial, mientras el suave zumbido del aire acondicionado llenaba el espacio. Elena se relajó por un momento, con la mirada fija en la ventana donde las luces de la ciudad brillaban tenuemente contra la oscuridad. A veces, dijo en voz baja, me olvido de lo que es dejar de moverme. Entonces quizás solo necesites que alguien te lo recuerde, respondió Clara. Elena la miró de verdad. La intensidad de sus ojos grises se suavizó, convirtiéndose en algo más tranquilo, casi tierno. Pero entonces parpadeó, como si se diera cuenta de dónde estaban. Debería irse a casa, señorita Beston. Clara asintió lentamente y se levantó. Buenas noches, doctor. Al llegar a la puerta, la voz de Elena la detuvo. Clara. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Clara se giró. Sí. Gracias. Las palabras eran sencillas, pero la forma en que Elena las pronunció, en voz baja, sincera, casi vacilante, persistió mucho después de que Clara saliera de la habitación. Afuera, el aire nocturno se sentía más fresco, más fácil de respirar. Pero dentro de su pecho, algo nuevo había empezado a arder, suave y constante, como un pulso que no podía ignorar. Al amanecer, el hospital ya se había sumido en su ritmo, el zumbido constante de las máquinas, el arrastrar de los zapatos sobre el linóleo, el tenue aroma a antiséptico mezclado con café. Para Helena Grant,
Las mañanas eran el momento más seguro. Exigían precisión, no reflexión. Pero esa ilusión de seguridad se hizo añicos antes del mediodía. Un código azul sonó por el intercomunicador. Paro cardíaco en quirófano 3. Elena ya estaba lista para otra cirugía. Sin embargo, en cuanto escuchó el número de la habitación, se le aceleró el pulso. Era su paciente. Clara, ven conmigo, ordenó con voz firme pero ojos penetrantes. Clara ya estaba a su lado, moviéndose en perfecta sincronía. Las dos corrieron por el pasillo, y el mundo se redujo a un pasillo de urgencia. Luces brillantes, pasos resonantes, adrenalina. Dentro del quirófano 3, reinaba el caos. Los monitores emitían un ritmo de advertencia. Una enfermera gritó, signos vitales. Elena se puso los guantes y evaluó la escena en segundos. Inicia las compresiones, ordenó. Prepara epinefrina. Su tono era clínico, pero Clara vio un destello de miedo en sus ojos, breve, humano, devastador, minutos borrosos, órdenes, instrumentos, el olor metálico de la sangre. Las manos de Clara se mantenían firmes mientras ayudaba, con la mirada moviéndose entre el monitor y el rostro de Elena. Entonces, una línea plana. La sala se sumió en un silencio suspendido. Otra vez, dijo Elena, con la voz ligeramente quebrada. Epinefrina, ahora. V. Clara le entregó la jeringa. Sus dedos se rozaron. Y en ese contacto, Elena sintió el peso de todo lo que había estado reprimiendo, la culpa, el recuerdo, la esperanza. No podía perder esto. No otra vez, el monitor crepitó. Apareció un ritmo débil y vacilante. El pulso está volviendo, susurró Clara, con el alivio abriéndose paso a través de su profesionalismo. Elena exhaló, temblando casi imperceptiblemente. Estabilízalo. Cuando la habitación se despejó, Clara se volvió hacia ella. ¿Lo salvaste? Elena se quitó los guantes con dedos temblorosos. Todavía no, pero sus ojos decían otra cosa. Horas después, tras el traslado seguro del paciente, Elena se quedó sola en el vestuario del personal. Apoyó las manos en el mostrador, mirándose fijamente. La mujer que la miraba parecía un fantasma, piel pálida, ojos cansados, la perfección que se agrietaba en los bordes. Pensó en el chico de 16 años, en la línea plana que la había atormentado en sueños, en cómo esta mañana se había sentido igual, la misma presión, el mismo miedo, solo que esta vez Clara estaba allí. Elena se dejó caer en el banco, exhalando bruscamente. Odiaba necesitar a alguien, que su compostura se hubiera tambaleado porque una enfermera la había sujetado. Y, sin embargo, cuando Clara apareció en la puerta momentos después, Elena no se movió. ¿Estás bien?, preguntó Clara suavemente. Elena rió una vez, amarga y baja. Dímelo tú. Perdí 10 años de mi vida en 10 minutos. Clara se acercó. Hiciste lo que solo tú podías. Lo salvaste. Elena negó con la cabeza. Casi no lo hago. Lo hiciste. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba cargado de agotamiento, adrenalina y algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Necesitas descansar, dijo Clara suavemente. No sé cómo, susurró Elena. Clara dudó un momento y luego se sentó a su lado en el banco. Durante un buen rato, ninguna habló. El tenue sonido de la lluvia afuera llenaba los espacios entre respiraciones. Elena giró ligeramente la cabeza, observándola. Nunca pareces tener miedo. Tengo miedo todo el tiempo, admitió Clara. Simplemente dejé de permitir que decidiera quién soy. La mirada de Elena se suavizó. ¡Qué valiente! Clara sonrió levemente. No, es humano. Sus miradas se cruzaron, un silencioso enfrentamiento entre la lógica y el sentimiento, la disciplina y la rendición. Entonces, casi sin pensarlo, Elena extendió la mano y tocó la muñeca de Clara. Tus manos, murmuró.
Mantuviste la calma durante todo. La voz de Clara era baja. Porque lo eras. Elena se quedó sin aliento. Me das demasiado crédito. Tal vez no te das lo suficiente. El aire entre ellos se tensó, cargado de algo tácito. La mano de Elena se demoró un segundo más de lo debido antes de apartarse, levantándose bruscamente. Esto es, comenzó, luego se detuvo, buscando la palabra correcta. ¿Complicado? Clara también se levantó. No tiene por qué ser así. Sí, dijo Elena, con la voz quebrada por primera vez. No puedo. No puedo ser lo que crees que soy. No creo que seas más que humano, respondió Clara en voz baja. Ya basta, Elena la miró. La miró de verdad. Y por primera vez, ya no había muro entre ellas. Se acercó. Un latido, dos, la distancia se disolvió. Entonces la tocó. No fue ensayado ni vacilante. Fue crudo y silencioso, como algo inevitable que finalmente sucediera. El aire estéril del vestuario fue reemplazado por el calor y el tenue aroma a lluvia que se aferraba al cabello de Clara. Por un instante, Elena lo olvidó todo, las reglas, el peso, el miedo. Solo sintió la presión de otro latido contra el suyo. Cuando se separaron, Elena se quedó sin aliento. No debía haber hecho eso. Los ojos de Clara brillaron, firmes y sin vergüenza. Entonces, no te arrepientas. Los labios de Elena se separaron, pero no salieron palabras. El silencio que siguió lo dijo todo, pero ninguna de las dos podía. No se volvieron a ver hasta la mañana siguiente. Elena entró en la planta de cirugía como si nada hubiera pasado, tranquila, precisa, inalcanzable. Pero Clara notó la diferencia en cómo evitaba el contacto visual y en cómo le temblaba ligeramente la voz al dar instrucciones. A la hora del almuerzo, Clara la encontró en la sala de observación, mirando fijamente las exploraciones que ya había memorizado. Doctor, dijo Clara en voz baja. Elena no levantó la vista. No debería haber cruzado esa línea. No te has metido en nada, respondió Clara. Por una vez fuiste sincera. Elena finalmente se volvió hacia ella, con sus ojos grises y tormentosos. Ese es el problema. La honestidad no tiene cabida aquí. Así no. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué pasa? Elena dudó. Ahora, fingiremos que nunca ocurrió. Las palabras cortaron el aire con claridad y precisión. Clara asintió lentamente, tragándose el dolor que la invadía. Si eso es lo que necesitas, dijo. Es lo mejor. Pero incluso mientras lo decía, Elena no parecía convencida. Cuando Clara salió de la habitación, Elena apretó las palmas de las manos contra la encimera, respirando con dificultad. El hospital tenía reglas. Ella también. Pero ninguna podía borrar la forma en que ese contacto aún le quemaba el pecho como un pulso que no podía silenciar. Afuera, en el pasillo, Clara se detuvo un momento. Las luces estériles se reflejaban en el cristal, mostrando su propio reflejo, cansada, triste, pero decidida. Esto no ha terminado, susurró para sí misma, apenas audible. Esa noche, Elena se sentó sola en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. La lluvia había vuelto, golpeando suavemente las ventanas. Intentó concentrarse en el papeleo, en los números, en cualquier cosa que tuviera sentido. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía ese momento de nuevo, la calidez del aliento de otra persona, la breve paz que llegaba con la rendición. Había pasado años construyendo muros lo suficientemente altos como para protegerse del dolor. Ahora alguien se había colado entre las grietas, y Elena no estaba segura de si quería volver a cerrarlas. La semana siguiente se alargó como una herida que se negaba a cerrar. Elena y Clara se movían por el hospital como fantasmas que compartían la misma órbita, pero que ya no podían encontrarse. El ritmo de la sala de operaciones continuaba, monitores, órdenes, manos enguantadas.
Sin embargo, bajo la precisión, el silencio se hacía más denso. Elena se escudaba en su profesionalismo. Cada palabra que le decía a Clara era cortante, educada, distante. Se convencía de que era lo mejor. Esa distancia restauraría el equilibrio que había arruinado con un solo impulso. Pero fingir que no había pasado nada era más difícil que cualquier operación que hubiera realizado. Para el jueves, la presión en su interior era insoportable. La junta del hospital la había asignado para supervisar una complicada reparación aórtica, y Clara, por supuesto, formaba parte del equipo de asistencia. Cuando Elena entró en el quirófano, el zumbido de las máquinas llenó el aire. Su corazón latía con más fuerza. ¿Listos?, preguntó al equipo. Sí, doctor, respondió Clara. Su voz era tranquila, firme, demasiado firme. Las manos de Elena se movían automáticamente. Incisión, pinza, sutura, pero sus pensamientos se desvanecían cada vez que Clara se acercaba. Volvió a sentir esa atracción eléctrica. No podía permitirse la distracción, pero tampoco podía escapar de ella. A mitad del procedimiento, las constantes vitales del paciente comenzaron a disminuir. La línea del monitor bajó peligrosamente. La presión está cayendo, advirtió alguien. El instinto de Elena se apoderó de ella. Estabiliza el flujo. Aumenta la dosis en una unidad. Punto. Ya está hecho, dijo Clara rápidamente. Su tono era sereno, pero Elena percibió el temblor subyacente, el eco del miedo que se negaba a mostrar. Mantenga firme el retractor, ordenó Elena. Lo tengo, respondió Clara. Los minutos se arrastraban como horas. Cada segundo exigía concentración. Cada respiración se sentía robada por el pánico. Cuando el ritmo cardíaco del paciente finalmente se estabilizó, Elena sintió que sus rodillas flaqueaban bajo las capas de control. Asintió una vez, indicando al equipo que procedieran con el cierre. Mientras los demás limpiaban la habitación, Elena se hizo a un lado para lavarse las manos. La adrenalina se desvaneció, dejando un vacío absoluto. Clara estaba a pocos metros de distancia, tomando notas en la historia clínica del paciente. Sus reflejos se encontraron en el cristal del gabinete, dos rostros exhaustos que fingían indiferencia. Elena fue la primera en darse la vuelta. Más tarde, en el pasillo, Clara la alcanzó. Doctora, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? Elena se quedó paralizada. ¿Sobre qué? ¿Sabes qué? No había nadie alrededor. Solo el débil eco de sus pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Clara, empezó Elena en voz baja. No podemos tener esta conversación aquí. ¿Entonces dónde? A Elena se le hizo un nudo en la garganta. A ninguna parte. No si queremos conservar nuestros trabajos. Clara se acercó, la frustración rompiendo la calma. ¿Crees que eso me importa más que tú? A Elena se le encogió el pecho. Deberías. No lo haré. El aire entre ellos se densificó. Demasiada verdad para un pasillo. Demasiada emoción para un lugar de trabajo construido sobre la moderación. Elena, dijo Clara en voz baja, y el solo hecho de mencionar su nombre casi la desanimó. No tienes que seguir huyendo de esto. Elena cerró los ojos. No entiendes lo que me cuesta parar. Punto. Entonces déjame entender. Pero Elena se dio la vuelta. Aquí no. Ahora no. Se fue antes de poder cambiar de opinión. Esa noche, Clara se sentó sola en su apartamento, mirando la taza de té medio vacía que se enfriaba sobre la mesa. Había esperado esto, el retiro, el silencio, pero aún así le dolía. Había visto detrás de la armadura de Elena una vez, lo suficiente para saber que había algo frágil en su interior, algo que quería proteger. ¿Pero cómo se salva a alguien que está convencido de que no merece ser salvado? La pregunta la mantuvo despierta mucho después de la medianoche. Por la mañana, tomó una decisión.
redactó una solicitud de traslado. Cuando Elena recibió la notificación, sintió como si sus pulmones se hubieran olvidado de cómo funcionar. Solicitó reasignación. Enfermera Clara Weston, Unidad de Cirugía Cardíaca, Recuperación General. Fue profesional, clínico, perfectamente razonable. También fue insoportable. Elena miró el papel un buen rato. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su cajón. Los siguientes días transcurrieron a cámara lenta. El hospital bullía como siempre, pero para Elena, algo se había silenciado. La única voz que había buscado inconscientemente, la que hacía tolerables las largas jornadas, había desaparecido. Sin Clara, el trabajo volvía a sentirse mecánico, y se odió a sí misma por darse cuenta. La cuarta noche después del traslado de Clara, Elena estaba revisando historiales médicos en su consultorio cuando sonó su teléfono. Era urgencias, doctor. Grant, trajeron a una de sus exenfermeras. Tuvo un accidente automovilístico. No puso en peligro su vida, pero necesitamos su autorización para su expediente. La pluma se le cayó de la mano. Nombre, Clara Weston. Elena ya estaba de pie. Los pasillos se desdibujaban a su alrededor mientras corría, pasando los ascensores, la enfermería, directa a urgencias. Su corazón latía con más fuerza que en años. Cuando llegó a la habitación, Clara estaba sentada erguida en la camilla, magullada, pero consciente. Una venda le cubría la frente y llevaba el brazo en cabestrillo. Levantó la vista. La doctora Elena se detuvo en la puerta, sin aliento. Clara. Su nombre salió como una exhalación. Alivio y terror se fundieron en un solo sonido. Estoy bien, dijo Clara rápidamente. Solo fue un pequeño accidente. Siento que te hayan llamado. Elena cruzó la habitación, ignorando el protocolo. No deberías haber estado sola tan tarde. Clara sonrió levemente. Ya no eres mi médico de cabecera, ¿recuerdas? La voz de Elena se suavizó. Lo recuerdo todo. Por desgracia, sus miradas se cruzaron y el mundo exterior, las máquinas, el parloteo, el olor a antiséptico, desapareció. No debería haberme ido, susurró Clara. Pero hiciste que fuera imposible quedarme. La mano de Elena tembló al extenderla y apartar un mechón de cabello del rostro de Clara. ¿Crees que no me arrepiento de cada palabra que dije? Entonces di algo diferente ahora. Elena tragó saliva. No puedo perderte. Clara sonrió y una lágrima le resbaló por la mejilla. Entonces no lo hagas. Elena exhaló, y las paredes finalmente se rompieron. Eres exasperante. Y eres terrible fingiendo que no te importa. Una risa apenas perceptible salió de los labios de Elena. Temblorosa, pero real. Se sentó a su lado, sus hombros casi se rozaban. Me asustaste, admitió en voz baja. Bien, dijo Clara con una sonrisa cansada. Ahora sabes cómo me he sentido durante semanas. Elena giró la cabeza. Sus ojos grises reflejaban una crudeza y una indefensión. Lo haces todo más difícil, tal vez ese sea el punto, susurró Clara. La mano del doctor encontró la suya, entrelazando sus dedos lentamente. No era una decisión, sino una rendición. Por una vez, Elena no pensó en reglas, consecuencias ni juramentos. Solo pensó en el pulso frágil y tenaz bajo las yemas de sus dedos. Prueba de que algunos corazones estaban destinados a latir juntos, por mucho que intentaran resistirse. Elena no recordaba haber conducido a casa esa noche. Permaneció sentada en su coche mucho después de salir del hospital, con las manos congeladas en el volante, recordando la voz de Clara, los moretones en su piel, el temblor de sus propias manos al extender la mano. Debería haber sido una llamada de atención, un recordatorio de lo frágil que era todo, de lo peligroso que era dejar que los sentimientos desdibujaran los límites que había construido. Pero, en cambio, fue un final que no podía aceptar. A la mañana siguiente, regresó al hospital mucho antes del amanecer,
diciéndose a sí misma que era solo el trabajo lo que la mantenía allí. Clara regresó 2 días después, moviéndose más despacio de lo habitual, con el brazo aún en cabestrillo. Saludó a su antiguo equipo con una sonrisa amable, ignorando las miradas curiosas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena al otro lado de la enfermería, el mundo se redujo a ese único punto, la intensa atracción del reconocimiento que ninguna de las dos podía ocultar. «Beston», dijo Elena con tono profesional, como si la formalidad pudiera borrarlo todo. «Aún no deberías estar de servicio». «Tengo autorización para trabajos ligeros», respondió Clara, tranquila pero firme. «Además, ya no estoy bajo tu supervisión». Las palabras le dolieron más de lo debido. Elena quería responder, decir algo, lo que fuera. Pero el sonido de un busca rompió la tensión. Código azul. Uzi, los instintos de Elena se impusieron a todo lo demás. «Vamos», Clara le siguió. La UCI era un torbellino de movimiento. Un paciente postoperatorio se desplomaba, con la presión arterial desplomándose y respirando de forma errática. Elena tomó el mando automáticamente, su voz atravesando el caos. «Abrazadera aquí. Succión. Aumento del flujo de oxígeno a 8L. Signos vitales inestables», gritó una enfermera. La mente de Elena era una navaja, afilada, impasible. Se movía como quien lo hubiera hecho 1000 veces. Su miedo se ocultaba bajo capas de precisión. Clara se deslizó en el espacio junto a ella, ajustando la vía intravenosa sin esperar a que se lo pidiera. Sus movimientos se encontraron de nuevo instintivamente, el mismo ritmo de siempre que una vez los hizo imparables, pero entonces, por un instante aterrador, el monitor cardíaco del paciente dejó de funcionar. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido mecánico. Elena se quedó paralizada, apenas un latido más de lo debido, con el fantasma de aquel viejo trauma apoderándose de ella. La voz de Clara rompió la neblina. «Elena, mírame». Elena parpadeó. «Otra vez», dijo Clara con firmeza. «Dale una dosis más. Ya sabes qué hacer». La seguridad en su voz atravesó el pánico. Elena inhaló, se tranquilizó y dio la siguiente orden: epinefrina. Ahora, la aguja atravesó. Los segundos se alargaron. Entonces el monitor volvió a sonar. Un pulso. Débil. Pero ahí estaba. Un suspiro de alivio inundó la habitación. El paciente estaba vivo. Elena exhaló lentamente, quitándose los guantes. Le temblaban las manos, no de cansancio, sino de la tormenta que aún azotaba su interior. Cuando levantó la vista, Clara la observaba. «¿Aún crees que la empatía es un obstáculo?», preguntó Clara en voz baja. Elena intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Horas después, tras pasar la crisis y estabilizarse la paciente, Elena se encontró en la terraza del hospital, el único lugar donde podía respirar sin el zumbido constante de las máquinas. La ciudad se extendía abajo, bañada por la luz anaranjada del sol poniente. No se había dado cuenta de que Clara se había unido a ella hasta que habló. «Esta vez no te congelaste». Elena se giró. «No por mucho tiempo». Clara se apoyó en la barandilla, con el cabestrillo ligeramente apoyado en la cadera. Por un segundo, parecía que estabas en otro lugar. «Sí», admitió Elena. «En ese quirófano hace 2 años. Volví a oír la línea plana. Pero regresaste». Elena asintió lentamente. «Porque me lo dijiste», Clara sonrió levemente. «Así que sí me escuchas». Los labios de Elena apenas se curvaron, pero la pesadez en sus ojos permaneció. «No deberías haber estado allí hoy. Yo pertenezco allí», dijo Clara simplemente. Elena negó con la cabeza. «No cuando se trata de mí. No cuando te conviertes en blanco de chismes o algo peor». La voz de Clara se suavizó. «No me importa lo que digan.
Solo me importa que sigas intentando luchar contra esto sola. La compostura de Elena se quebró levemente. No puedo ser lo que necesitas que sea. Punto. No necesito la perfección, dijo Clara. Solo necesito a la mujer que se quedó a mi lado hasta que desperté. La que cree que lo oculta todo, pero no lo hace. Elena apartó la mirada, con un nudo en la garganta. No tienes ni idea de lo peligroso que es esto. Entonces deja de pensar como médico por un segundo y respóndeme como persona, dijo Clara. ¿Me quieres aquí o no? El silencio de Elena fue respuesta suficiente. Clara se acercó. Dilo. La voz de Elena era un susurro. Te quiero aquí. La confesión se le escapó como un suspiro. Silenciosa, temblorosa, innegable, la mirada de Clara se suavizó y, por primera vez desde el accidente, Elena vio el mismo fuego que la había atraído desde el principio. Entonces deja de alejarme, dijo Clara. Las luces de la terraza parpadearon al caer la noche. Por un instante, pareció que el mundo se había reducido de nuevo a solo ellos dos. El bullicio de la ciudad abajo, el ligero frío en el aire y el ritmo de sus respiraciones sincronizadas. No sé cómo hacer esto, admitió Elena. Todo lo que soy se basa en el control. Punto. Entonces tal vez sea hora de aprender algo nuevo. Elena rió suavemente, pero sonó como si se riera. Siempre tienes la última palabra. Punto. Solo cuando tengo razón, murmuró Clara. Extendió la mano, rozando la de Elena con la suya, que no estaba herida. El contacto fue breve pero eléctrico. Una chispa en la oscuridad. Elena no se apartó. Esa noche, Elena se quedó mucho después de que el hospital quedara en silencio. Caminó sola por los pasillos vacíos, pasando por habitaciones en las que había trabajado cientos de veces. El aire estéril solía tranquilizarla. Esta noche no. Todo había cambiado. Y por una vez, no quería deshacerlo. Cuando llegó a su oficina, encontró a Clara sentada en el sofá esperando. Elena se quedó paralizada. No deberías estar aquí. Clara sonrió levemente. ¿Sigues diciendo eso? ¿Qué estás haciendo? Algo que debería haber hecho hace semanas. Se levantó, caminó hacia ella y se detuvo justo lo suficientemente cerca para que Elena sintiera su aliento. No se trata de hospitales, ni de reglas, ni de lo que piense la gente, dijo Clara en voz baja. Se trata de ti y de mí, y ya no quiero fingir que esto no existe. El pulso de Elena se aceleró. Clara. Pero Clara no la dejó terminar. Se inclinó lentamente, dándole a Elena la oportunidad de alejarse. Y cuando no lo hizo, sus labios volvieron a encontrarse. Esta vez fue más suave, deliberado, el tipo de contacto que transmitía a la vez disculpa y promesa. Cuando se separaron, los ojos de Elena brillaron. No tienes ni idea de lo que has empezado. Clara sonrió. Entonces tendrás que enseñármelo. Elena exhaló. Un sonido entre risa y alivio. Eres imposible. Punto. Tal vez por eso me necesitas. Y por primera vez, Elena no discutió. Simplemente volvió a acortar la distancia, dejando que el silencioso zumbido del hospital se desvaneciera bajo el sonido de dos corazones que volvían a aprender a latir al ritmo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la oficina de Elena, trazando suaves líneas sobre los papeles esparcidos sobre su escritorio. Por una vez, no había salido del hospital esa noche. Se había quedado dormida en el sofá, con la bata sobre los hombros. El vago recuerdo del contacto de Clara aún se grababa en algún lugar entre el sueño y la realidad. Al despertar, la ciudad estaba bañada por un dorado pálido. Un nuevo día, de esos que no exigen perfección, solo presencia. Elena se levantó, se estiró y se vio reflejada en la ventana. Ojos cansados, cabello ligeramente despeinado, pero de alguna manera más suave, más humana. Por primera vez en años, no parecía cargar con el peso de sus propias expectativas. Llamaron a la puerta. Clara entró con 2 cafés en la mano.
Estuviste aquí toda la noche. Podría decirte lo mismo, respondió Elena. Clara sonrió. Me fui a casa 1 hora y luego regresé. Viejas costumbres. Viejas costumbres, repitió Elena, tomando la taza que le ofrecía. Sus dedos se rozaron. El contacto fue breve, pero tranquilizador. Por un instante, ninguno habló. El aire entre ellos ya no estaba lleno de evasión ni miedo, solo de silenciosa comprensión. Presenté una solicitud, dijo Elena finalmente. Para que te eliminen de la lista de transferencias. Le dije a la Junta que no era necesario. Clara levantó una ceja. Y te escuchan. Los labios de Elena se curvaron ligeramente. Normalmente sí. El silencio se prolongó, cálido y frágil. Entonces Clara respiró hondo. ¿Y ahora qué? Elena miró su café y luego a Clara. Ahora dejemos de fingir. Clara inclinó la cabeza, sin estar segura de haber escuchado correctamente. No puedo vivir bajo reglas que pretendían protegerme de sentir nada, continuó Elena. Construí una vida sin control, pero entraste y... Se detuvo, buscando las palabras. Me hiciste recordar por qué quería salvar a la gente en primer lugar. La voz de Clara se suavizó. Eso es todo lo que siempre quise que vieras. Elena se acercó. Te veo. Afuera, el primer turno de enfermeras pasó por la puerta, y las risas resonaron débilmente en el pasillo. El mundo seguía en movimiento. Pacientes, rondas, formularios interminables. Pero dentro de esa pequeña oficina, el tiempo parecía haberse detenido. Elena, dijo Clara, no podemos prometer que esto será fácil. No quiero nada fácil, respondió Elena. Quiero algo real. Clara sonrió con los ojos brillantes. Entonces eso es lo que tendremos. Elena extendió la mano, entrelazando los dedos con suave seguridad. No se sentía como el contacto desesperado de su primer roce. Se sentía firme, sincero, el tipo de conexión que podría sobrevivir a las largas noches y al silencio que vino después. Por la tarde, recorrieron juntos el ala de recuperación. El paciente, cuyo corazón se había parado la semana anterior, ya estaba despierto, sonriendo débilmente al personal que pasaba. Elena se detuvo en la puerta, con un orgullo silencioso instalándose en su pecho. Él estará bien, dijo Clara a su lado, lo sé. Elena la miró entonces, la miró de verdad, y comprendió que el dolor en su pecho ya no era miedo. Era paz. ¿Estás segura de esto?, preguntó Clara, casi susurrando. Elena asintió. Sí. Pase lo que pase, prefiero luchar por algo real que esconderme tras la ilusión de la perfección. La sonrisa de Clara se ensanchó. Es la primera imprudencia que te oigo decir. Acostúmbrate a ello. Se rieron suavemente, un sonido que interrumpía el bullicio habitual del hospital. Dos mujeres que habían estado viviendo al borde del agotamiento, finalmente encontraron algo a lo que aferrarse. Esa tarde, al ponerse el sol tras el horizonte, Elena salió del hospital con Clara por primera vez. El aire olía ligeramente a lluvia, pero el cielo estaba despejado. Se detuvieron en el estacionamiento, sin ninguna de las dos listas para irse. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó Clara, medio en broma. Elena sonrió. Intentaré llegar tarde por una vez. Clara se rió. Ese será el día. Elena se inclinó, rozando suavemente sus labios. Una promesa silenciosa, sin prisas ni disimulada. Al apartarse, la sonrisa de Clara persistió, tierna y segura. No se despidieron. Simplemente se quedaron allí un rato, dejando que el momento respirara. A lo lejos, las luces de la ciudad se encendieron una a una como 1000 pequeñas segundas oportunidades. Y por primera vez en años, Havana Grant no pensó en lo que podría salir mal. Solo pensó en todo lo que finalmente podría salir bien. 6 meses después,
El hospital St. Catherine ya no parecía un campo de batalla. Los pasillos seguían impregnados del mismo olor penetrante a antiséptico, el mismo ritmo de pasos y máquinas. Pero para Elena, todo había cambiado. El peso que antes soportaba ahora se sentía más ligero, más firme, compartido, se quedó en la puerta del ala de rehabilitación, con la mirada suave mientras observaba a Clara guiar a un paciente en ejercicios de respiración lenta. El cabestrillo de la enfermera había desaparecido hacía tiempo. Sus movimientos volvían a ser fluidos, su voz serena y segura. Cada palabra que pronunciaba transmitía la calidez que una vez había sacado a Elena de su propio silencio. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, Clara sonrió. Elena le devolvió la sonrisa, una pequeña sonrisa íntima, solo para ella. Más tarde, se sentaron juntas en el jardín del personal durante la hora tranquila entre turnos. La luz de la tarde se extendía perezosamente sobre los bancos, tiñendo de dorado la bata blanca de Elena y el uniforme de Clara. «Tú construiste esto», dijo Clara, mirando el nuevo letrero sobre la puerta. Centro de Recuperación Cardíaca y Bienestar, Dr. H. Grant y enfermera Sebeston. Elena rió suavemente. «Lo construimos nosotros». Clara le tomó la mano. «¿Echas de menos el caos del quirófano?». Elena reflexionó un momento, observando unas hojas que caían sobre el pavimento. «A veces, pero esto». Señaló el jardín con la cabeza, mientras la risa de un paciente resonaba cerca. «Esto es lo que siempre me faltaba». Clara le apretó la mano suavemente. «La parte donde respiras». Elena se volvió hacia ella y esbozó una lenta sonrisa. «Lo dices como si fuera simple». «Es». Durante un largo instante, ninguna habló. El viento se movía suavemente entre los árboles, trayendo el zumbido distante del hospital. Monitores cardíacos, conversaciones, pasos. Era la misma música con la que Elena siempre había vivido, pero ahora oía algo nuevo que se entrelazaba en ella. «Paz». Apoyó la cabeza ligeramente en el hombro de Clara. «¿Alguna vez piensas en cómo empezó?». Clara rió. «Todos los días». Un bisturí, una tormenta y una mujer que no creía en la empatía. Elena sonrió, cerrando los ojos. Y una enfermera que se negó a dejarla olvidarlo. Se quedaron allí sentados hasta que el sol se puso tras los edificios, y la última luz se desvaneció en un suave dorado. En algún lugar del hospital, un monitor sonaba constantemente, recordándole que la vida, frágil e imperfecta, seguía adelante, y por una vez, Elena no se apresuró a alcanzarla. Simplemente escuchó el ritmo, la quietud, el latido constante de su propio corazón finalmente descansando junto al suyo.